Hola amigos de las artes marciales mixtas, soy Gonzalo Campos, comentarista de UFC para Eurosport, y este fin de semana pelea Max Holloway contra el Korean Zombie. Max Holloway podría ser el próximo rival de Ilia Topuria, ya que es ese nombre que ha mencionado el hispano-georgiano favorita de toda la población española. Y es que Max Holloway podría ser el rival contra el que se enfrentase Ilia Topuria en España. Ilia Topuria ha dicho el cinturón, o si no, me dais a Max Holloway como main event en España. Por eso hay que hablar de él, porque es uno de los peleadores favoritos de todos los aficionados de las MMA. Es muy difícil que te caiga mal Max Holloway. Quizás sí que te puede dar un poco de rabia por ese estilo que tiene, en el que es tan bueno con su stick and move y demás, que no sea un peleador realmente peligroso a la hora de noquear. Hace mucho desgaste sobre sus rivales, pero es verdad que los grandes highlights de Max Holloway no se cuentan a puñados, sino que es más bien el hecho de verle lo que te hace disfrutar. Así que vamos a contar las 3 anécdotas más curiosas de Max Holloway. Y aparte os dejo una pregunta para que dejéis en los comentarios, junto a vuestro like, para que el programa, el canal y demás siga creciendo, que es: ¿en qué disciplinas, en qué estadísticas Max Holloway es el líder histórico de la historia de la UFC, contando todos los peleadores que han pasado en la historia de la UFC, tanto activos como retirados? Al final del vídeo resolveremos esta duda, a ver si os la sabéis. Vamos con las anécdotas. Bien, esta anécdota la he titulado Max Holloway, cómo empezó a pelear para ahorrarse $35. Max Holloway es nativo de Hawái, como ya sabéis, un peleador legendario, va a ser un Hall of Famer, ha sido ex campeón de la UFC, estará en la conversación por el mejor peso pluma de la historia. Para mí es Volkanovski, si no lo es José Aldo. Y él tiene un arranque en las MMA bastante cómico, casi más bien tragicómico. Y es que él, cuando estaba en 9º grado, que si no me equivoco es la etapa de instituto, es uno de los años de instituto, tenía un compañero de la otra clase que se llamaba Josh Kianu, que no le caía muy bien a este Max Holloway. Este Josh Kianu era un tipo de aproximadamente 1,90, pesaría más de 100 kilos, llevaba una cresta azul mal engominada, y a Max Holloway no le terminaba de hacer gracia a este chico, y un día estuvo a punto de retarle a pelearse con él. Max Holloway, por mucho que sea alto para la división, en esa época tenía que ser un enclenque. Si ya es una persona delgadita a día de hoy, no me quiero imaginar cómo sería en aquella época. Pues Max Holloway estuvo a punto de pelearse con él, porque, como se dice de broma en Hawái, el instituto en el que estudió Max Holloway fue el primer gimnasio de la UFC que se hizo en las islas hawaianas, porque era un sitio muy muy conflictivo. Finalmente, Max Holloway no se peleó con Josh Kianu. De hecho, en 10º grado, cuando tenían 16 años, se hicieron bastante amigos. En ese momento en el que estaban siendo bastante amigos, Josh Kianu le comentó a Max Holloway que él estaba entrenando kickboxing. Y un día que el entrenador de Josh Kianu faltó, Josh le avisó: oye, vente a entrenar conmigo. Entrenó un día con él y decidieron hacer sparring. Lo que le pasó a Max Holloway es que este tipo de 1,90 y 100 kilos lo noqueó de un golpe. Lo noqueó en el primer jab. Y Max Holloway quedó maravillado con ese estilo de golpeo que ya sabemos que tiene tan depurado, que es el golpeo recto, y más concretamente con la mano adelantada, con el jab. Max Holloway flipó, se alegró de no haberle retado en medio del instituto, porque si no hubiese sufrido las burlas durante todo el año de todo el instituto, ¿no? Porque la diferencia era abismal de calidad, y decidió seguir entrenando. Pues en cuanto llegó el entrenador de Josh Kianu al día siguiente, empezaron a entrenar, y sin que mostrase unas habilidades especiales, Max Holloway le dijo a Max Holloway: oye, por cierto, este fin de semana, el sábado, hay un combate que se ha caído un chico de tu peso, si quieres puedes pelear ya este mismo sábado. A día de hoy eso sería inconcebible, pero por lo que sea, en ese momento en Hawái eso se aceptó. ¿Qué pasó? Que Max Holloway dijo: ¿por qué no? Ya he peleado con este que mide 1,90 y tantos, ¿cómo no voy a pelear con uno que pesa lo mismo que yo? Max Holloway había entrenado el día que le noquearon y 2 días más antes de pelearse ese sábado, y curiosamente ganó esa pelea. Era una pelea de kickboxing, y por el motivo que fuese, Max Holloway ganó ese combate. La historia, recordáis, empezaba por $35, por ahorrármelos voy a competir. Y es que
la tónica para aceptar, la idea por la que aceptó Max Holloway ese combate es porque él iba a ir a ver ese evento y dijo, si peleo me ahorro $35, tengo 16 años, no me sobran $35, así que para poder ir al evento voy a pelear. Y solo por esa idea de ahorrarse ese dinero, que luego para él acabó significando absolutamente nada, Max Holloway entró en la dinámica de rotación de competición que, como ya sabéis, mucha gente como yo entrenamos, pero no hemos peleado un combate ni amateur en nuestra vida, como muchos los sparrings de gimnasio que hacemos habitualmente. Entonces, por ese motivo, Max Holloway empezó a entrenar y el hecho de ganar también le llamó la atención para seguir entrenando con más efectividad. En esa época de desarrollo de Max Holloway hay muchas anécdotas. Por ejemplo, él en un momento determinado consigue irse a entrenar a Iowa para mejorar sus habilidades, ya cuando se iba a dedicar a las MMA. Y por lo que sea, en Iowa los primeros meses no tenía dinero. Iowa creo que está en Wisconsin o algo así. Y durante los primeros meses, para irse a dormir, se tenía que abrigar como si fuese, según él lo llama, a una de estas atracciones que tienen algunas ciudades, que es como un sitio invernal todo de hielo para que estés a menos 20 grados durante un rato. Pues él se tenía que abrigar con todos los abrigos que tenía para irse a dormir del frío que pasó para poder cumplir su sueño. Estas son algunas de las anécdotas que le pasaron a Max Holloway, que en aquel momento él pensaba que iba a ser peleador de K1, de esa modalidad de kickboxing de competición que se vio muchas veces en Japón y bueno, en el resto del mundo y que se ha seguido desarrollando. Y esta es la primera como Max Holloway entra por una casualidad y se salva de recibir una paliza pública, simplemente la recibió en el gimnasio. La siguiente es una anécdota bastante triste y es el inicio de Max Holloway, de su juventud y por qué se le llama el Baddest Man on the Planet. Entonces, por ese lado es muy alegre, por el otro lado es muy triste. ¿Por qué él se autodenomina el Baddest Man on the Planet? La traducción sería el padrazo, el mayor padrazo del planeta. Es una clara alusión irónica al Baddest Motherfucker, que sabemos que es ese título que se creó para el combate entre Jorge Masvidal y Nate Diaz, como el mayor hijo de perra que hay, y que actualmente posee Justin Gaethje tras noquear a Dustin Poirier en UFC 291, si no me bailan los números. Él se considera el Baddest Man on the Planet porque él lo pasó muy mal en su infancia, y sin embargo le hemos visto muy cercano a Rush Holloway, que es su hijo, al que todos conocemos, que le hemos visto siendo siempre muy espontáneo en las inmediaciones de los combates y en las semanas de pelea de Max Holloway. Max Holloway tenía un trauma y es que a él lo criaron en Hawái sus abuelos porque a su padre prácticamente estaba metido en el mundo, estaba en los mundos más turbios y hasta los 10 años le veía muy de vez en cuando y a partir de los 10 años no le volví a ver. Me imagino que, como pasa en todo este tipo de historias, cuando triunfas, como le pasó a Shaquille O'Neal, pues de pronto aparece tu padre de la nada y quiere buscar aprovecharse de ti. Bueno, aparte de eso, su madre estaba totalmente metida en el lío de las drogas y entonces su ambiente estaba muy desestructurado. Y no es la primera vez que veo un peleador de MMA al que le pasa esto. Y a él lo criaron sus abuelos, y tanto su abuelo como su abuela es lo que él más quiere en el mundo, pero él se quedó con ese complejo, con ese trauma de no haber tenido un núcleo familiar estructurado. Entonces, él muy joven empieza con su pareja, y con su pareja enseguida tiene a este Rush Holloway, que sorprendentemente vino con un pan debajo del brazo, y no veáis qué pan debajo del brazo. Max Holloway llevaba un 4-0 cuando entra a la UFC, y es que el 4 de enero de 2012, Max Holloway es a las 10 de la mañana firmado por la UFC, firma el contrato, y a las 3 de la tarde nace Rush Holloway. Rush Holloway nace el mismo día que Max Holloway firma por la UFC. Y ya le hemos visto que Max Holloway adora pasar tiempo con su hijo, es lo que más le motiva, lo que más le gusta, y todo tiene que ver con ese complejo. Él ha declarado que, bueno, que al crecer su padre no estaba ahí, que sus abuelos fueron los que tuvieron que lidiar con eso, y que él decidió en ese momento, cuando se dio cuenta de cómo era su familia, que si él tenía un hijo, él no quería abandonar nunca la vida de ese hijo. Así que por eso él se considera el padrazo, del mayor padrazo del planeta, porque está muy enfocado en no cometer los mismos errores que cometieron sus padres. Y esta es la segunda anécdota. Y la tercera anécdota la he titulado Max
tu mote no tiene sentido. Vamos con ella. Max Holloway todos le conocemos por el mote de Blessed. Blessed viene a decir significar el bendecido, ¿no? Y bueno, en la cultura, por ejemplo, del rap, estar bendecido, o en otras muchas culturas, pues bueno, estar bendecido tiene un sentido, tengo un don, estoy bendecido, todo me va bien porque Dios así lo quiere. Entonces es un mote que de alguna forma tiene sentido, pero no fue el primer mote que él tenía y de hecho su primer mote era todo lo contrario. Por cierto, nota mental, tanto para crear nombres de proyectos, como si tú eres peleador y quieres tu propio nickname, el nombre de tu personaje de videojuego, de tu banda de música, lo que sea, casi todos los nombres suenan mal al principio, hay algunos que más que otros, al final es una cuestión de tiempo acostumbrarse a ese nombre. Por ejemplo, hay muchos que pensáis que Generación MMA es un pedazo de nombre y al principio era un nombre muy descartable, así que ya está. Así que si sois peleadores y os vais a poner vuestro propio mote, poneros el que más os guste, que no os importe, ya se adecuará a vosotros y luego os inventáis la anécdota que haga falta porque nadie lo va a comprobar, a nadie le va a importar el origen de tu mote real y nadie te lo va a cuestionar, salvo que seas un flipado. Vamos con ello. Max Holloway, el conocido ahora como Blessed, anteriormente era todo lo contrario porque su mote era Little Evil, pequeña maldad, pequeño diablo de alguna forma. Eso sería más bien Little Devil, pero pequeña maldad. Y este mote, algunos muy hardcore fans sabéis que viene por Jens Pulver, peleador que yo creo que se retira justo, yo creo que hace 10 años así más o menos, peleador de Pride, de WEC, de UFC, enfrentamientos contra Cub Swanson, contra Uriah Faber, contra BJ Penn. Contra BJ Penn hace el show de Ultimate Fighter, sí, el número 5. Jens Pulver es el entrenador de Nate Diaz. Nate Diaz gana este reality show. Y bueno, un peleador que vimos este año muy emocionado cuando se le puso en el Salón de la Fama. Yo creo que él, que está haciendo creación de contenido, de vídeos y tal, yo creo que él no se esperaba ser reconocido por la UFC. Como que la UFC le había enterrado, pertenece a esos peleadores no muy carismáticos que hicieron mucho ruido en su momento, pero que ya pasaban, no entran en las quinielas para ser Hall of Famer y se le vio visiblemente muy emocionado. Ya decimos, contar con el favor de los días, oye, cuidado. Bien, él en honor a Jens Pulver, que su mote era Little Evil, se puso ese mote y fue ganando varios combates hasta que después de ganar, creo que es su cuarta pelea, 4-0 justo antes de entrar en la UFC, él estaba entrenando. Esta es la parte que más me baila de la historia. Él pertenecía a la God's Army, que creo que es un equipo de MMA, ¿vale? El ejército de Dios. Entonces él acaba su pelea, la cuarta pelea, y se le acerca alguien del público y le pregunta, oye, perdona, ¿puedo hablar contigo? Y Max responde muy cálido, claro que sí, ¿para qué quieres hablar conmigo? Es que me he dado cuenta que tu mote no tiene sentido. Y Max Holloway dice, ¿qué me estás contando? Sí, claro, porque tú peleas para la God's Army, te consideras creyente. ¿Cómo puedes llevar un mote que se llame Little Evil? Pues Max Holloway, solo por lo que le dijo un fan, que en esa época no sería ni fan, sería un amante de las peleas, dijo, tienes toda la razón, ¿a dónde voy yo con el mote Little Evil? Y le pidió a su entrenador que le cambiase el mote. Él no se quería autoponer un mote. Y su entrenador, pues que no se le ocurría. Y a la semana siguiente tampoco. Y dice, mira, es que la única palabra que se me viene es que como se te da todo bien, yo siento que tienes un don, yo siento que estás bendecido, blessed. Y dijo Max Holloway, pues allá que vamos. Así que no os preocupéis por los motes, son cambiantes. Un día te puedes llamar Zetangana, otro día el madrileño, da completamente igual. Y esta es la historia de cómo Max Holloway le cambió el mote prácticamente un fan que le dijo, tío, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, tus motes no tienen ningún tipo de sentido. Y estas son 3 anécdotas del que podría ser el próximo rival de Ilia Topuria, del peleador que pelea este sábado en Eurosport en horario matinal. A las 12 empieza el evento, a las 2 la cartelera principal, a las 4 tendría que estar peleando Max Holloway o al menos haciendo la caminata. Un peleador distinto, un peleador que encanta, uno de los mejores boxeadores de la historia de la UFC. Y este Max Holloway, las estadísticas que más lidera, bueno, él como ha peleado mucho, reconocemos que su debut en la UFC es contra Dustin Poirier hace 11 años, si no recuerdo mal, en 2012. Pierde esa pelea en el primer asalto, pero claro, lleva tanto tiempo siendo exitoso, lleva tanto tiempo ganando, que una de sus mejores cosas es que lleva
si no recuerdo mal, 20 victorias en la UFC, que son un montón. El tercero que más minutos ha peleado en la UFC, ya que él es un hombre que suele llegar a decisión y desde hace años pelea 5 asaltos, siempre main event o combate titular. Además prefiere los combates de Fight Night que los combates de pay-per-view. Qué curioso, ¿eh? Yo creo que él es consciente de que él suele ganar el cuarto y el quinto asalto por volumen y le interesa. También es el tercero con mejor racha en la historia de la UFC, si no recuerdo mal, con 13 victorias consecutivas. Hay muchos que lo igualan, estamos hablando, es el terreno de GSP, de John Jones, de Anderson Silva, de esta gente. Pero sus estadísticas más salvajes son las de golpes significativos conectados y golpes totales conectados. En golpes totales conectados es el líder, pero no por mucho. Creo que George St. Pierre es el segundo, porque cuentan también los de suelo. En golpes significativos, que no cuentan los de suelo, tiene casi el doble del segundo. Recordamos que tiene el honor de ser el hombre que más golpes ha conectado en una pelea. No te diría de MMA, porque me imagino que habrá alguna pelea 5 asaltos en alguna liga en la que se haya hecho más, pero sí en la UFC. Y es que fue una exhibición contra Kelvin Kattar totalmente loca y tiene otras muchas exhibiciones de un volumen de golpe muy alto con Max Holloway. Es difícil que te vayas a menos de 50 golpes por asalto, que es una medida muy alta, es una medida que indica poca pelea en el suelo y que indica mucho intercambio, mucha resistencia. Este ha sido el vídeo de Max Holloway, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Esto es MMA para expertos también, 3 anécdotas calentitas para los aficionados. Hasta pronto, chao.